Según los ganadores del 1 de julio, estamos entrando a la cuarta transformación de México. Muchos no vemos clara esa transformación, pero en caso de ser real, toda transformación requiere hacer cuentas con el pasado. Uno de los grandes déficits que tuvo el gobierno de Vicente Fox Quesada fue la incapacidad de dicho presidente para romper con el pasado y sobre todo para establecer un régimen de justicia y acabar con el pacto de impunidad. Las víboras, tepocatas, alimañas de las que hablaba Fox en campaña, después las adoptó como sus mascotas favoritas y su acompañamiento en el gobierno. Esto decepcionó a la sociedad, pero además permitió que las condiciones no solamente se mantuvieran, sino que en muchos casos se empeoraran ante este mensaje desde el poder de que los abusos no iban a ser combatidos. Vemos muchos, de manera preocupante, que el gobierno próximo de Andrés Manuel López Obrador manda señales en el mismo sentido, hablando de que no olvida pero sí perdona, hablando de que no perseguirá a algunos delincuentes y guardando un silencio demasiado preocupante en casos donde la mala aplicación de la Procuración de Justicia por parte de la administración de Enrique Peña Nieto está liberando a algunos personajes bastante cuestionables de la política nacional. El Bester Gordillo, se minimizaron los cargos para Javier Duarte, la liberación de Alejandro Gutiérrez y otra serie de elementos donde el gobierno de Enrique Peña Nieto pareciera que está sacando a toda la gente el sobreseimiento del caso de Oberdrecht en algunos sectores, etcétera, donde se vienen sacando algunos de los peces gordos detenidos en este sexenio sin que haya siquiera el menor pronunciamiento por parte del gobierno que está próximo a entrar. En ese sentido, también Andrés Manuel dijo hace poco que él no perseguirá a los opositores, que no desatará una cacería de brujas y que no abriría investigaciones en casos como Odebrecht o la estafa maestra, la Casa Blanca, etc. Es muy importante que Andrés Manuel entienda lo que el pueblo le confirió el 1 de julio. Le dieron el gobierno, no le dieron el país. Andrés Manuel tiene que entender que fue electo por una mayoría de los votantes para poder gobernar el país con apego a las leyes que nos rigen. Incluso tiene una mayoría suficiente en las cámaras para poder transformar dicho marco jurídico. Lo que no puede él hacer, ni creer que puede hacer, es manejar al país al margen de la ley creyendo que es el dueño de la nación simplemente porque tuvo el voto de un número importante de mexicanos. Lo digo porque hay señales en ese sentido. Cuando Andrés Manuel habla de perdonar el adeudo que tienen algunas personas con Comisión Federal de Electricidad y que asciende a más de 44,000 millones de pesos, habría que decirle a Andrés Manuel que ese dinero no se lo deben a él, se lo deben al Estado mexicano y a todos los contribuyentes. Él está en el derecho de perdonar lo que le deban. Y si alguien le debe dinero y él quiere ser generoso, está en la libertad de hacerlo. Quien le debe al Estado mexicano, le debe al pueblo de México, le debe a los mexicanos y no es facultad del presidente decidir si puede o no pagar. Lo mismo con estos casos como la estafa maestra o Odebrecht o algunos otros, donde lo que se ha violentado son las finanzas públicas y se ha saqueado a la nación. Si Andrés Manuel quiere perdonar a alguien que le haya robado a él, está en la libertad de hacerlo. Pero tiene la obligación, como presidente de los mexicanos que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre, a instruir a la Procuraduría, que dependerá de él y donde además él quiere poner un fiscal a modo, y a hacer todo lo que la ley obligue a su administración para revisar las cuentas de las administraciones anteriores y en caso de encontrar irregularidades, levantar los procedimientos jurídicos correspondientes para sancionar a aquellos que hubieran saqueado a nuestra nación. Andrés, el país no es tuyo, solamente te elegimos para administrarlo. No es tu derecho decidir si perdonas el saqueo, es tu obligación sancionar a quien violando la ley haya defraudado al erario público de las y los mexicanos. Ojalá lo entiendas, la impunidad no ayuda a avanzar. Tú puedes perdonar a quien quieras. La sociedad mexicana lo que exige es la aplicación del Estado de Derecho, la aplicación del marco constitucional y la aplicación de la ley sin cortapisas para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y al resto de nuestras redes sociales.